Hola Vanessa, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien, gracias. ¿Y tú cómo estás, Eliana? Muy bien, gracias también. Muy contenta de que estés aquí con nosotros. Vanessa, cuéntanos de ti. Cuéntame de Bueno, ti. ¿Quién es Vanessa? Vanessa es una niña provinciana de Algeciras, Huila, que ha tenido una formación en una familia, pues, muy de clase media baja, una formación de colegios públicos, de universidades públicas, con muchísimo esfuerzo. Mis papás lograron que yo estudiara y soy abogada. Soy abogada, tengo especializaciones y en este momento soy funcionaria judicial, estoy trabajando en Bogotá. Desde el punto de vista profesional, soy además hija de dos personas maravillosas, hermana de un hombre maravilloso también, que se han esforzado por ayudarme y por acompañarme en todo este proceso y en toda la vida, en cada uno de los procesos que he vivido, pero por supuesto mucho más en este que viví con el nacimiento de David Mauricio, que es mi nene con acondroplasia. Esa soy yo, la mamá de David. Muy bien, Vanessa, gracias. Cuéntanos qué es acondroplasia para explicarle a los demás qué es acondroplasia. De pronto por el nombre uno no lo identifica tan fácilmente. Entonces, cuéntanos de qué se trata todo esta condición. Bueno, esta condición, como la denominas, es un trastorno genético que cambia la estructura física del cuerpo. Entonces tenemos un cuerpo humano con un torso de tamaño normal o proporcional o promedio, diríamos, unas extremidades de tamaño inferior al promedio y una cabeza de tamaño superior al promedio. Esto nos impone una dinámica diferente en el relacionamiento de la persona que tiene acondroplasia con el entorno. Significa que no va a alcanzar ciertas cosas, que además es visualmente diferente y sabrás que ser visualmente diferente en entornos globales donde la uniformidad se impone, pues es un reto desde el punto de vista psicológico y emocional. Y físicamente es un reto porque el mundo está hecho para personas de proporciones promedio. Entonces, es un trastorno genético. Divagábamos en alguna asociación, en alguna fundación sobre si era una enfermedad o una condición. No tengo acondroplasia. Yo hablo desde mi rol de madre y algunas personas con acondroplasia decían, no lo queremos llamar enfermedad, no queremos hablar de enfermedad. Yo no me siento enfermo, yo me siento bien. Yo, la verdad, antes de participar en ese foro estudié un poco, no soy profesional de la salud, sobre qué era. Es un trastorno porque genera anormalidad en el crecimiento, es decir, no crecen de manera normal o crecen de manera anormal determinados órganos o determinadas partes del cuerpo y eso genera dificultades. Desde el punto de vista genético, pues viene con, es una mutación que viene, que se produce en el caso nuestro de manera totalmente aleatoria. El papá no es talla baja, yo no soy talla baja y no hay personas talla baja en la familia, entonces es una mutación totalmente aleatoria. Pero yo sí creo que es una enfermedad desde el punto de vista médico del trastorno. Por supuesto que no es una persona que está postrada en cama, que se sienta enferma, que sienta que, que tiene una dificultad incurable, ¿sí? Porque desde ese punto de vista no es, pero sí genera dificultades, está catalogada como enfermedad huérfana, además, y genera discapacidad, dependiendo, por supuesto, de la posibilidad, creo yo, incluso que de las oportunidades que tenga de acceso, de un buen acceso al sistema de salud y del, del empuje que los padres o el entorno familiar puedan dar para proporcionar terapia, buena asistencia médica, todas esas, todo eso genera que la visión de la persona con acondroplasia seguramente cambie. Eso es un trastorno en mi criterio. Tuvimos procesos diferentes a los que hemos visto con otros niños o que nos han comentado otros padres. Eh, Desde la familia tratamos de rodearlo de forma tal que fuera emocionalmente muy fuerte. En algún momento preguntó por qué soy tan pequeño. En algún momento, hace muy poco realmente, un año, año y medio, el niño tiene 7 años, preguntó por qué soy tan pequeño,
porque soy pequeño, pero sin ningún tipo de afectación como de acongojo, de nada. O sea, él no ha tenido ese momento y yo creería que ya no lo va a tener porque es muy consciente de su tamaño diferente, eh, de acongojo, de tristeza por ser diferente. Pero sí lo tuvo hace 1 o 2 años, un momento en el que se preguntó y nos preguntó por qué soy diferente. Y soy diferente, pero él no lo había sentido antes. Que, pienso yo, quizás había sido como tan rodeado, tan protegido y tan amado, que no sintió ser diferente. Quizás es un niño pues más consentido que el promedio, obviamente, donde llega, se ve diferente y las personas tratan de consentirlo, de ayudarlo y eso él lo aprovecha, se aprovecha de todos los privilegios que pueda encontrar. Claro, Pero esa es una condición que, lo acabas de decir, tratan de protegerlo. Yo creo que si uno ve a alguien que está de baja estatura, entonces uno lo ve, uno lo identifica, es de menor edad. ¿M? sí, Es de menor edad, entonces, bueno, ese es un secreto de la juventud, ¿no? Que uno se vea un poco más pequeño que el resto de las personas. Dice, bueno, esta persona es más pequeña, es más joven, es más niño. Entonces, de pronto, ese es un secreto. Pero, digamos, el desarrollo usted sigue tal cual. Y de pronto yo creo que cuando uno habla con la persona con acondroplasia, entonces se da cuenta, pero esta persona habla perfecto, como que de pronto su desarrollo mental no concuerda un poco con su desarrollo físico, tal vez es eso, como que uno se ve menor de lo que realmente es, pero en el momento de hablar ya se da cuenta su personalidad sí es de otra edad superior. sí, pero en el caso del nene, incluso, pues él estudia con niños de su edad, comparte con niños de su edad, es mucho más pequeño que los niños de su edad. Se aleja de algunas actividades de los niños de su edad porque su condición física pues no le permite correr a la velocidad de los nenes, Por pero en supuesto. general, en términos mentales, él no es tan maduro, él incluso está un poco más abajo eh, de ese nivel de madurez o y en niños lo veo más como los juegos, ¿no? Los juegos van evolucionando y él está un poco colgadito de esa evolución de los juegos. Por supuesto, cuando el nene es tan pequeño y la gente se acerca, de pronto a decirle, ay, pequeñito, hermoso, qué lindo. Y él les contesta con alguna respuesta muy madura como, soy pequeño, soy así, nací talla baja o algo así. Entonces como que la gente no pensaba que le fuera a responder de esa manera porque se imaginan que es alguien mucho menor de lo que realmente es. Además es un nene con buenas respuestas, con su estructura, entonces responde de manera totalmente coherente y eso genera un tipo de reacción diferente de la gente. Por supuesto. Esta condición ha sido tratada, pues la hemos visto, ¿cierto? De pronto reflejada en diferentes películas, en diferentes momentos cuando habla de las personas talla baja. Entonces, lo que a mí me ha llamado mucho la atención en esta serie, estas películas, es como que, ok, se ve la persona, lo que decías en un principio, como que la gente trata de ayudar. ¿Eso has sentido tú? Sí, es una dificultad, realmente no es un privilegio que hemos tenido desde el principio, es una dificultad porque cada momento de desarrollo del niño impone superar ciertos hitos. Entonces, cuando yo tengo a personas que no permiten que se suba a la silla solo porque se puede caer, pero él ya lo hace perfectamente. Personas que le dan la mano para subir la escalera porque es probable que se caiga, pero él lo hace perfectamente. Personas que tienden a protegerlo de tal manera que no le permiten hacer ciertas cosas y por supuesto él desde la comodidad del niño y de la protección y del consentimiento lo permite él, le encanta que lo hagan, pues eso dificulta totalmente lo que yo pretendo y es su correcto ensamblaje en la sociedad, porque no va a tener toda la vida quien lo ayude y lo proteja. Entonces, esa es una lucha desde la casa, desde las abuelas. Realmente fue una dificultad muy grande al principio con las abuelas que entendieran que es pequeño, por supuesto vulnerable desde muchos puntos de vista, como son todos los niños, pero que más él que otros niños deben aprender solos
a desarrollarse con el entorno, con la protección adecuada, evitando cualquier tipo de accidentes, pero sí ese afán de todos, profesores, terapeutas incluso, que dicen, no, 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 él no puede hacer esto, pero intentemos que lo haga porque entonces, ¿en qué estamos? Tiene que caminar, correr, subir escaleras, o sea, enfrentarse a lo que se va a enfrentar en su vida normal, es cómo se va a subir un bus en algún día, cómo va a alcanzar determinados, no va a tener toda la vida quien le ayude. Entonces, eso por supuesto es un reto que viven la mayoría de las familias con achondroplasia. Yo he tratado de manera muy guerrera, como decíamos al principio, de oponerme a ese tipo de situaciones en la familia. Ha sido muy difícil, pero bueno, vamos superando. Además, David cada vez se hace más fuerte y eso supone que la mamá tenga un poquito de razón de, si ves que debíamos dejarlo hacer tal cosa, si ves que debíamos permitirle hacer tal cosa, porque de lo contrario, pues tendría un nene cargado todo el tiempo, todo el mundo lo quiere cargar. Claro, claro. Entonces, y su niñez entonces va a prolongarse eternamente porque la gente lo va a seguir catando. Pero bueno, como dices tú, has dado guerra, como bien dice tu apellido. Entonces, sí, yo creo que mejor apellido no has podido tener para enfrentar como toda esta situación que se venía en tu vida. Entonces, Así es. absolutamente. Te hago una pregunta. Bueno, más bien es una reflexión. En algún momento yo aprendí también de antropometría, sí, que son las medidas del cuerpo, ¿no? Entonces cuando, ok, es corriente, se sale de lo normal porque es muy superior, entonces por ejemplo ya no cabe en la cama porque pues ya es tan largo que ya la cama normal, la cama de, yo qué sé, 1,90 o algo así, pues ya es Como, mayor, ya no cabe ahí, ya tiene un lío. Y entonces como que la misma sociedad lo lleva a uno a decir que es normal, que se sale de la, entre comillas, normalidad, pero no podemos hablar de normalidad, ¿cierto? Hablamos es de diferencia. Yo soy sí, diferente porque soy más pequeño, porque soy más grande, porque, bueno, yo qué sé, tengo una contextura física que se sale de lo corriente, pero soy una persona perfectamente normal. ¿No es sí, así? así es, así es, así es. Y de hecho, David no tiene adaptaciones para tratar de acceder a los espacios normales, comillas, de su casa y de su entorno, ¿sí? Pero no tiene disposiciones pues especiales de medidas de camas, de medidas de sillas. O sea, tratamos, excepto la silla de trabajar, por supuesto, académicamente debe tener una disposición de largos y de anchos y de altos especial, pero es muy importante entender la diferencia y la hemos entendido. O sea, cómo asumimos como normalidad eh, todo y como anormalidad la diferencia y realmente lo que sucede es que somos diferentes desde todo punto de vista, todos. Es algo cultural. Yo pienso que es poder identificar que algo, el que sea diferente, no significa que sea anormal, ¿sí? Entonces Exactamente. es una gran diferencia y yo creo que toca es como invitar o promover que la ciudadanía sepa cuál es la diferencia entre normal y corriente, común, ¿sí? Como que no es común, no es corriente, pero no es que sea anormal, simplemente es diferente. Creo que ese es como el mensaje final que uno tiene que promover. Yo soy diferente, soy perfectamente normal, tengo todo lo que tiene un ser humano, simplemente es en un empaque, por decirlo de alguna manera, más reducido, ¿cierto? Así es, perfecto. Esa es la reflexión. Lo que pasa es que muchas veces, como nos movemos diariamente en los espacios en que nos movemos, y si uno es de baja estatura, supongo, tú me corregirás si estoy equivocado, entonces uno no alcanza. Entonces, por ejemplo, estoy en proceso de remodelación de mi cocina, en mi casa. Entonces, mirando las alturas, si yo alcanzo o no a poner el café bien arriba o más abajo, ¿cómo haces para acondicionar esos espacios en tu casa? Bueno, realmente, pues David no tiene nada aún de meterse a la cocina, que es un espacio donde, y en Bogotá todavía más, pues aprovechas hasta el último rincón más alto para guardar cosas, ¿no? Porque el espacio no permite que tengas una disposición de todo en la parte baja. Pero tenemos tenemos bancas en los baños. De hecho, el baño sí lo hicimos un procesito de remodelación. Al baño le hicimos una banca que se puede sacar y meter y tiene un sistema que le alarga un poco el abrir y cerrar de la llave y le alarga un poco donde sale el agua, porque los lavamanos tienden a ser grandes.
Es un sistema removible, no es un sistema definitivo. Tiene su banca para acercarse a todos como a los espacios donde debe estar, subirse al baño. La ducha tiene una pequeña rejillita más baja para poner su jabón y su champú. Su cama es de tamaño promedio, o sea, no es una cama diferente. Se sube y se baja con tranquilidad. No ha tenido una cama estilo Montessori, de esas que son como el colchoncito tirado. Nunca tuvo una cuna promedio también. No ha tenido ese tipo de diferencias. Es algo que hemos hecho de manera muy consciente, no de manera tocó tener la misma cama o tocó, sino de manera muy consciente, porque en algún momento pensamos que él no debería, que él debe tener la comodidad de acceder a todo, ¿sí? Por eso en la alacena sus cosas, las cosas que él puede sacar fácilmente, están a la mano. En el closet, sus cosas que usa diariamente están más a la mano, no arriba, pero no de adaptar por completo la casa a su condición. Es algo que la casa es de una familia que tiene cuatro personas, tres de estatura promedio y una de estatura baja. Entonces él se mueve dentro de la casa con su banca, va subiendo, alcanza sus cosas, se desenvuelve solo, totalmente solo, pero no tiene una adaptación tan profunda del hogar. Y creo que eso hace que él vaya a otros espacios y quizás extrañe una banca y la transportamos, ¿sí? Transportamos la banca, pero no extraña tener una casa totalmente adaptada para él. Ok, eso es bien importante. Es bien importante y a la pregunta que voy enseguida, pues creo que se acopla perfectamente el colegio, ¿cierto? Entonces, muchas veces uno tiene que adaptar a una persona o más bien la persona se adapta a. Aquí, ¿quién se adapta? El colegio se ha adaptado a él, él se ha adaptado al colegio, entonces que el pupitre es de otro tamaño, de pronto no alcanzo a escribir bien en el tablero o en la pizarra, entonces, ¿cómo ha sido esa adaptación del mismo, o cómo piensas que va a ser en un futuro la adaptación de la institución educativa? Bueno, he tenido mucha suerte desde el principio, realmente. Cuando yo recibí el diagnóstico de la condición de David, la nena ya estaba escolarizada, mi nena mayor. Entonces, pues fue un proceso muy difícil para mí, para mi familia, y fue un proceso en el que el colegio me acompañó, que eso normalmente no se ve. Cuando el nene nació, la directora de ese colegio, que es un colegio Aspaen de Neiva, me pidió que apenas el niño estuviera en edad escolar, se lo dejara, que ella quería tener al niño en el colegio. Eso también es raro, porque las condiciones o las capacidades diferentes que no sabíamos en ese momento qué capacidades diferentes podía tener David, por lo menos desde el punto de vista físico ya iba a ser diferente, pues suponen que el colegio no prefiera tener a esos nenes en el colegio, sino que a veces le toque, pero en este caso fue diferente. David se escolarizó desde los 2 años y tuve todo el apoyo del colegio, todo el apoyo del colegio. Él estudió ahí hasta que estaba en el curso antes de transición, que se llama diferente en todos los colegios, y pasamos a otro colegio grande, realmente un colegio grande, donde recibí también todo el apoyo. Por supuesto, su puesto de trabajo siempre ha estado adaptado. De hecho, en Neiva los adaptaron para mí. O sea, no tuve que hacer nada para eso. Y las rutinas se adaptaron. El colegio de Neiva quedaba el preescolar en la punta de una colina y se tiraban por un tobogán por la colina para llegar al restaurante y David no se tiraba por ahí porque no quería, no porque la mamá se lo prohibiera. Entonces lo bajaban de otra manera, lo bajaban en ruta. O sea, desde el punto de vista del colegio, esa primera etapa fue muy bonita. Llegamos a Bogotá, un colegio grande, y tuve de nuevo mucha suerte. De nuevo mucha suerte porque llegamos a un colegio grande que tenía un nene con acondroplasia escolarizado desde muy pequeño también. Y una mamá Están preparados. supremamente activa. No, o sea, pero además una mamá supremamente activa que desde que escolarizó a su niño se preocupó por educar al colegio, ¿sí? Qué Por bien. contarle qué era, por todos los años enviar una nota, por hablar si ve algo diferente, por de alguna manera decirle al colegio, mira, mi hijo, mira que está mi hijo, mira que es una situación diferente, que es una condición especial.
que genera un trato de pronto diferente desde el punto de vista físico, pues por supuesto habrá algunas adaptaciones físicas, pero no desde el punto de vista académico. Y esa puerta que abrió esa mamita, a quien agradeceré toda la vida, pues sin pensar, terminar ese colegio sin pensar, ha hecho que el proceso de adaptación de David también a ese colegio haya sido muy, muy bueno. El puesto de trabajo de David está adaptado en el colegio. Pues quizás no sea un asunto demasiado técnico, todos los puestos de trabajo de los alumnos deberían ser iguales y tienden a ser iguales, por supuesto, el de él es más pequeño, las paticas de su silla, el banquito, el cojincito atrás, para tratar de tener una posición que no lo canse tanto durante su jornada por la proporción de su cuerpo, pero desde el punto de vista académico he tenido retos no por su parte física, sino quizás porque hemos tenido algún otro tipo de dificultades de salud y académicas del nivel de exigencia de los colegios, pero ha sido de verdad que el entorno ha sido muy favorable, como no sucede con otros niños de esta condición o de otras condiciones, donde se enfrentan a dificultades. Por supuesto que nos aterra el futuro, y nos aterra el futuro porque los niños entre más grandes son, más ajustan su mente al parámetro de normalidad que han tenido en sus casas. Y el parámetro de normalidad es, este niño es muy pequeño, este nene es muy pequeño, o esta nena es muy pequeña, se sale del parámetro de normalidad, yo no puedo jugar con él. O sea, ¿cómo va a jugar fútbol conmigo? ¿Cómo va a andar al lado mío? ¿Cómo va a hablar conmigo? Y entre más avance en los cursos seguramente será una preocupación mayor, pero con la experiencia que he tenido hasta ahora, pues prefiero estar tranquila y esperar cada reto a la vez, pero sí da miedo. Creo que ahí sí todo ha fluido a favor tuyo. Entraste al colegio y ya había una persona que tenía, ya había un caso con Plaza, ya puede entrar y no es como tan, no es tan novedoso, ya ellos han tenido la experiencia, ¿sí? Entonces, y saben y estaban ya adaptados a esto, o sea, la institución se adapta a una persona así. Obviamente es bidireccional, la persona también tiene que adaptarse a la vida, porque esa es la vida corriente en el mundo. Una pregunta, ¿cómo ha sido el relacionamiento de él con los compañeritos? Siempre tenemos un amiguito en el curso problema. Problema comillas, o sea, siempre tenemos a alguien que le genera algún problema a David desde ese punto de vista. Entre más pequeño estaba, era muchísimo más fácil. Tenía protectores en el curso, sobre todo protectoras. Yo he tratado de ubicarme en colegios mixtos, sobre todo protectoras, porque las niñas de alguna manera lo ven como un bebé y lo acompañan, lo llevan, lo traen, lo esperan, ¿Lo y pues ellos consienten? felices, lo entienden, si él llora, lo consienten, o sea, muy pequeño, eso era muy así, ya está en primero, y ya las niñas empiezan a tener otros intereses y los varoncitos tienen intereses muy deportivos y de mucha fuerza y contacto físico, y pues David no, ni gusta de eso, ni realmente está preparado para un enfrentamiento físico en un campo de fútbol, por ejemplo. Entonces, este año ha supuesto unos retos mayores en ese sentido. Desde mi punto de vista, yo trato de observar y no de permear al niño con mi opinión al respecto. Él tenía muchos más amigos antes, ahora tiene de pronto grupos más reducidos y juega muy solo. Y seguramente eso vaya a ser así más adelante. Entonces, ¿qué debe hacer un padre que apoya a sus hijos en esos momentos? Darle herramientas para poder hacerlo. Entonces, tiene que aprender a jugar lo que los niños están jugando para tratar de integrarse a los juegos, ¿sí? No debería ser un nene al que su familia le diga, pues no juegues con nadie, pues no hables con nadie. Ese niño que te molesta, pues no lo vuelvas a hablar y no sé qué, sino veamos qué es lo que sucede porque hay niños con entornos familiares muy difíciles, ¿sí? Y por supuesto no va a poner la otra mejilla para que le peguen 30 veces, pero tampoco, o sea, debe entender que esa es una dinámica que va a vivir toda la vida en todos los entornos, académicos y después laborales. Siempre va a haber alguien, siempre hay alguien que que te genera dificultad en un entorno laboral. Y debes tener las herramientas desde el punto de vista emocional, de la inteligencia, ¿sí? Para afrontarlas y no decirle, ay, es que entonces, ay, tú eres mejor, entonces no te juntes con ellos, no, eso estamos tratando de hacer.
De hecho, va a empezar clasecitas de fútbol porque la idea es que así no pueda tener el nivel quizás que tienen sus compañeritos al momento de correr, tenga la posibilidad de tener la técnica y de jugar, porque los niños están en modo fútbol, ¿sí? O de tener algún otro deporte, o de tener algún interés artístico, algo que le permita hacerse entornos con intereses comunes. Y de esa manera le damos herramientas, pero sí es difícil, sí ha sido. Se han sido reticos, cada año tiene un reto. Y vendrá en un futuro no tan lejano esa edad de la adolescencia, o como pensaría yo, aborrecencia. Sí, a veces que los niños Sí, son terribles en esa edad porque, no sé, dicen cosas que no son y actúan. Sobre todo estoy viendo hoy en día situaciones muy complicadas con los adolescentes. Yo me imagino que esa edad para David también va a ser bastante más complicada. Digamos, si no ha afianzado en ese momento sus amistades, ¿sí? Entonces de pronto llega alguien nuevo y va a ser de pronto sujeto a otras dinámicas no correctas para nada, el bullying, cosas así como que empiecen las demás personas a molestar, ¿no? sí, es un miedo. La adolescencia es difícil en cualquier situación y en cualquier condición y en cualquier Sea uno momento. perfectamente normal y saludable, todo lo que sea, ¿sí? Sí, Del sí, o estándar. sea, no, y yo pienso en mi adolescencia, o sea, los adultos se nos olvida que fuimos adolescentes. Y somos personas que no encontrábamos un sentido, un norte, un contenido para nuestra vida y eso nos generaba dificultades para relacionarnos. Y relacionarnos con alguien que quizás nos decía, pero es que usted no era así, usted era un niño tan lindo. ¿Y por qué cambió tanto? Entonces, tratamos de educarnos, los padres también. Para afrontar ese momento todavía más difícil será con David seguramente, de acuerdo a la dinámica social en la que esté, pero nos preparamos con toda para afrontarlo de la mejor manera. Una cosa que pasa y es que yo creo que muchos ven como la estatura, y eso tal vez lo estábamos hablando antes, y lo puede equilibrar como con la madurez mental, ¿cierto? Entonces, no sé, después ya pensando en aspectos, en momentos académicos y después laborales, cuando de pronto ven una persona tan de baja estatura y dirá, ese tampoco alcanza, no alcanza la estatura, tampoco alcanza la madurez mental. Ese es otro reto seguramente al que van a tener que enfrentarse con tu familia. Así es, eso sí lo tenemos claro y hemos tenido, sí, de pronto casos cercanos, amigos que son no talla baja, pero sí de una fisionomía que podría no ser vista como el adulto, y más cuando son hombres, ¿no? Como el macho, el adulto, fuerte, grande, y, y genera dificultades, pero mira que en lo que yo he visto laboralmente, las herramientas que puedes tener eh, desde el punto de vista familiar y académico son tan importantes para el desarrollo. Yo te contaba que yo provengo de un círculo con cero privilegios y alcanzo unas metas profesionales muy altas en este momento. Y son gracias al esfuerzo, la disciplina y la educación que recibí, y eso es lo que esperamos hacer con David, ¿sí? O sea, darle todas las herramientas, porque desde muchos puntos de vista va seguramente a sufrir discriminación, ¿sí? Va a sufrir una opinión negativa sobre su aspecto que va a permear la opinión sobre su capacidad para desarrollar determinadas labores. Por supuesto que seguramente no sirva para muchas labores, no sé, cargar bultos seguramente sea muy difícil, ¿sí? Cargar cosas pesadas seguramente sea muy difícil para él. Pero si logramos encauzar nuestros esfuerzos como esperamos, logrará tener las herramientas académicas y emocionales suficientes para que entre por cualquier puerta y digan, aquí entró el doctor fulano de tal con título de doctorado en la universidad, ta, 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 y eso va a ser su presentación, eso es lo que nosotros esperamos, ¿sí? O el artista no sé qué, o el músico no sé qué, o el deportista no sé qué de algún momento. Dentro de las preguntas sugeridas está una anécdota. Y yo tengo, o sea, de David tengo muchas, algunas no se pueden contar, pero, pero
muy importante el momento en el que tú identificas, pasas del por qué al para qué. ¿Para qué? O sea, tiene que ser un hombre diferente, tiene que ser un hombre que marque diferencia. Ese es el sentido. ¿Cómo es que dice? Hay un dicho como que los tesoros, algo así, se empacan, son en empaque pequeño, algo así. Ahorita se me está Sí. yendo las joyas, yo qué sé, sí. Entonces, si el perfume más caro, entonces está en empaque pequeño y cuesta una fortuna porque se valora. ¿Cuál sería el consejo que tú le darías a esta familia que tiene un miembro en su familia de baja estatura? ¿Cómo Yo creo afrontar? que el momento más difícil, cuando uno necesita más un consejo, es en el momento del duelo. O sea, cuando tú te enfrentas al diagnóstico y entiendes que vas a tener algo diferente, ¿sí? Desde tu punto de vista como paciente, pensarás, pues es algo que me va a pasar a mí, que yo voy a sufrir, que yo voy a vivir, ¿cómo lo voy a afrontar? Lo voy a afrontar con estas herramientas y para adelante, lo logré. Desde el punto de vista del padre, me parece una posición muy diferente. Por supuesto, no padezco, quizás, o no voy a padecer toda la vida, quizás lo que él pueda tener que padecer por su condición, algún tipo, la mirada fea, la discriminación, la exclusión, no lo voy a padecer en carne propia, pero es mi hijo y voy a tener, y he tenido momentos muy difíciles. Pero el más difícil de todos es cuando te dicen que vas a tener algo diferente. Y esos meses siguientes en los que empiezas a comprender qué es y a saber qué es y a tener miedo y todo eso. Yo creo que un padre que tiene en este momento, o una madre que tiene en este momento un nene ya grande, que ya ha afrontado muchos retos y que ya se dio cuenta que el nene puede, seguramente no necesita ningún consejo, sino que los dé. Pero en ese momento en el que tú te enfrentas al diagnóstico y sabes que vas a tener algo diferente, sabes que tienes un reto grandísimo por delante, muy superior al de los demás padres, ¿sí? Que quizás tengan el reto de la caída, de la gripa, quizás de una enfermedad un poco más difícil, pero no de una condición que va a marcar por completo tu vida. Entonces, el consejo para ellos es pasar del por qué al para qué. Por supuesto, respetando los tiempos de duelo que tienen cada persona, pero cuando tú dejas de preguntarte por qué a mí, y superas todo ese ruido externo de esto es una prueba, es que Dios te escogió y superas todo eso y dices, pasemos de todo eso que me sigue ahogando en el por qué sufro y padezco esto, al para qué. O sea, ¿para qué está una persona diferente en mi familia? Para obligarme a ser mujer, para obligarme a cambiar el mundo, para obligarme no a ser una mamá de alguna manera normal, corriente, promedio, sino a ser una mamá diferente y extraordinaria, ¿sí? Que va a crear muchísimas herramientas alrededor de su hija para que él pueda adaptarse a la sociedad y la sociedad se adapte a él también. Ese es un reto grandísimo. Y para que ese proceso sea fructífero y de manera tal que sea un niño feliz, quizás exitoso desde el punto de vista profesional, no sé, académico, pero, su- pero por encima de todo un niño feliz, un niño que sea feliz, que sea auténticamente feliz, y no que esté nadando en el porqué para siempre, sino que Y avance en el para qué. tú hablaste en un principio de la discapacidad. Sí. La discapacidad en nuestro país, pues digamos que eso es algo que hasta ahora yo creo que está comenzando a ser más valorada, digamos, pienso que somos afortunados en el sentido de que las leyes, tú eres abogada, sí, ya se están eh, eh, pues promoviendo y de pronto adaptando a las personas con alguna discapacidad y se les está dando ciertos privilegios. Yo tengo también una discapacidad, entonces, y también sé que en un principio es difícil enfrentarse a esa discapacidad mentalmente, inclusive decir, yo tengo discapacidad, eso no, yo no soy, me salgo del corriente, no puedo ser, pero llega el momento en que uno dice, bueno, cuando ya ve los beneficios que puede tener, uno dice, ah, soy orgullosamente discapacitado, ¿no? Entonces, porque también recibo, porque la misma sociedad te está devolviendo. ¿Cómo ves eso de poder como promover
con la sociedad ese respeto por la discapacidad, como que abrirle más las puertas a las personas que se salen del corriente, del promedio, del promedio y necesitan otra ayuda, necesitan otros espacios, necesitan más cosas. Bueno, a mí la verdad la profesión me ayudó también un poquito a entender eso, porque es difícil, muy difícil entender que la persona que más quieres en el mundo tiene discapacidad. O sea, y me parece un poco necio tratar de pensar que no es así, ¿sí? Además de necio, me parece poco práctico tratar de pensar que no es así. Necio, ¿por qué? Necio porque vas a tener dificultades para relacionarte con el entorno. Tienes dificultades para relacionarte con el entorno, estés totalmente inmovilizado o estés parcialmente inmovilizado. Desde el punto de vista de la condroplasia, la dificultad para relacionarte con el entorno viene del tamaño de las cosas, de la altura de la mayoría de las cosas. Es una dificultad para relacionarte con el entorno, de manera que genera pues, una discapacidad, es una discapacidad. Desde el punto de vista del derecho, la igualdad es un principio que no significa que todos seamos iguales, como se entendía antes, sino que significa que todos debemos tener igualdad al momento o igual oportunidad de acceder a determinadas condiciones y no las tenemos, o a determinadas posiciones y no las tenemos. No las tenemos porque no tenemos el mismo acceso a la educación, o no las tenemos porque tenemos una situación de nuestra salud diferente o en nuestra estructura física diferente que nos impide acceder a ello. Las normas propenden para que nosotros accedamos, las normas facilitan que nosotros accedamos, existen, están escritas hace un montón de tiempo, pero la dificultad no es que existan o no existan, que deberían hacer más, deberían existir más normas para que una persona desde cada condición y desde cada estadio de su condición, cada condición supone estadios distintos, pudiera acceder en igualdad de oportunidades a todos los privilegios que tiene la sociedad. Pero no es así. Entonces, desde el punto de vista de las normas, quizás el problema se encuentra en un nivel muy superior al que estuvo hace muchos años. Pero desde el punto de vista de la educación, el asunto es diferente. Y yo creo que ese es el mayor problema que tenemos, ¿sí? Y es la educación en todos los niveles de la sociedad, desde el punto de vista socioeconómico, desde quizás esos puntos más bajos en los que tenemos familias con ingresos muy bajos, hasta familias con ingresos muy altos, que nunca se han preocupado por conocer el verdadero sentido del principio de la igualdad y que mm, proporcionan a sus hijos ideas equivocadas sobre la normalidad. ¿Sí? Normal es que tu amiga mida lo mismo que tú, que tengan los mismos intereses además, que frecuente las mismas personas, que todos vayan al club desde un estrato socioeconómico superior. O normal es que todos los varones tengan la misma fuerza de trabajo, que todas las mujeres se queden en la cocina, que todos, desde todas las mentalidades y todos los grupos socioeconómicos, tenemos dificultades para entender la discapacidad. Desde el punto de vista, yo te decía que hay como, que yo lo percibo de esa manera porque no tengo discapacidad, es mi hijo quien se enfrenta a esta situación y por supuesto si yo la tuviera, quizás tendría una mentalidad diferente. Me parece un poco necio entender que no es una discapacidad, es la condroplasia. Y desde el punto de vista práctico, yo debo entender que esas herramientas que están poniendo las normas para mí, yo las tengo, yo las necesito todas, yo las quiero todas las quiero, todas las necesito para sacar a mi hijo adelante. De manera tal que si las normas me dicen que mi persona con discapacidad accederá a la universidad pública en tales, mi De hijo, una. mi hijo no tenía posibilidad de acceder a la universidad pública y ahora puede acceder, ¿sí? La persona con discapacidad tendrá el privilegio de no pagar la cuota moderadora, el no sé qué, el transporte. Yo necesito todo eso. Que mi hijo asiste a terapia todo el tiempo. Entonces, el desconocimiento de eso que las normas ya nos dan y que, te repito, podríamos necesitar muchas más normas que nos dieran más para cada discapacidad, en cada estadio de cada discapacidad. Ubica quizás a ciertas personas en un punto en el que dice, yo no soy discapacitado, yo no necesito.
yo puedo, porque es que yo he salido adelante y me he valido y mis padres me dieron todo lo que tenían que darme. O sea, necesitamos más porque es que estamos aquí con discapacidad y las personas que no tienen discapacidad están aquí. Y llegar un poco acá significa que yo necesito todas las herramientas que me puede dar el Estado y la sociedad. Y un Estado que desde el punto de vista de salud es proteccionista así con las dificultades que tiene el sistema de salud, pero desde el punto de vista de salud es proteccionista porque desde recién nacido te está dando, no de la manera adecuada, no en todos los puntos del país quizás con la misma, el mismo nivel de cobertura, pero te da. Sí, bueno, esa es una labor ardua que se enfrenta, que enfrenta la sociedad con eso. Yo te agradezco muchísimo que hayas compartido con nosotros estas experiencias de tu hijo, de tu vida con una condición de contoplasia. Y bueno, y todas las enseñanzas que nos has dado, te agradezco mucho este tiempo que has estado con nosotros y compartir tu vida familiar y mostrarnos a todo cómo es esto. No sé si quieras decir algo más, tengas algunas Sí, palabras para compartir. sí, sí, sí. Quiero agradecer a ti por la entrevista, por el momento que me permites compartir mi experiencia, pero quiero dar un agradecimiento enorme a la Fundación Colombiana para las Enfermedades Huérfanas. De verdad que el apoyo que yo he recibido de la Fundación ha sido algo que no tengo cómo pagar. Es insuperable lo que ha hecho la Fundación por mí, por mi familia, por mi hijo. Con todo lo que hemos hecho nosotros, el, la los contactos que hemos tratado de hacer, de estar pendientes de la evolución, de tantas situaciones que están asociadas a la condición de nuestro hijo, llega la fundación a ponernos un faro en la vida y a apoyarnos de una manera en lo que estamos atravesando con él en este momento. Es un tratamiento médico que de verdad la gestión que hace la fundación no tiene punto de comparación a nivel nacional con nada. Es algo inmejorable para su directora, para todo el personal que nos ayuda, que nos apoya, que nos responde siempre, que estás en cada paso nuestro. Muchísimas gracias por el espacio, por la entrevista y por el apoyo brindado. Muchas gracias, muchos éxitos eh, en la vida que sigue, porque es algo que pues te va a acompañar el resto de la vida, ¿no? Y antes gracias a ti, porque eso que tú haces por tu hijo, cómo vive tu familia, yo creo que será de gran enseñanza para todos los demás. Muchas Vanessa, muchas gracias. gracias. Mira la diferencia de la patada de respirar más tranquilo y más controlado. Burbuja, respira, burbuja, qué diferencia, qué diferencia. No olviden que llegaste a toda la piscina larga. ¿Está bien?